eso Romanos que dice que estamos destituidos ya de la gracia. Estamos destituidos de la gracia de Dios. Ahora vea, ahí entramos el trono de la accesibilidad. Ahora ya vamos a entrar a esta parte muy importante. Entramos al trono de la inaccesibilidad. ¿Dónde? Era el antiguo pacto. Vámonos a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, para que vayamos comprendiendo sobre cuál es el trono de la gracia. Éxodo capítulo 25, gloria al Señor. Capítulo 25, libro de Éxodo, el verso 22. Vea cómo dice textualmente. Verso 22 del capítulo 25 de Éxodo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Qué nos quiere decir acá? Dios habitaba simbólicamente a donde estaban esos querubines, donde estaba el arca del pacto, o mejor dicho, el antiguo pacto. Allá habitaba Dios sobre ellos, y ahí les dice Dios: yo me declararé, mejor dicho, me voy a mostrar a ustedes con palabras. ¿Cómo era que estaban esos dos querubines ahí? Esos querubines. Por eso ahí está el detalle, y quiero que usted ponga mucha atención siempre en esto. Ahí está el detalle cuando el católico, usted viene y le dice al católico: no se idólatra. ¿Qué dice el católico? ¿Cuál es la respuesta del católico? No, si Dios le dijo a Moisés que construyó el arca y que podían los querubines. Pero ahí dice también, ¿verdad? Que yo mostraré, dice, a donde están los dos querubines. Pero ¿qué significaba esto? Es una muestra de la sombra celestial. Hebreos capítulo 8, verso 5. Todas las cosas que se hacen aquí físicamente en el tiempo de Israel era físicamente visible en las cosas celestiales. Todo era celestial, simbólicamente todo era celestial. Pero había un problema. Ya lo expliqué. ¿Cuál es el problema? Que allí estaba otro detalle. Para que alguien quería entrar a ese trono de la gracia, ¿cuál es el problema que había? Vaya, vean. Estaba el arca del pacto, los dos querubines. Pero antes del pacto, de ese arca, ¿en qué parte estaba el arca? Había atrio, lugar santo y lugar santísimo. Tres cosas. Tres simbolismos: atrio, lugar santo. ¿Se acuerdan que viene lo que nosotros llamamos la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres accesos, y solo uno podía llegar. El problema era que estaba el sacerdote y el sumo sacerdote, que entraba una sola vez, y no era todos los domingos como lo hacen hoy. Había un velo que les cubría. Y ya vamos a ver otro detalle muy importante sobre este versículo. ¿Cuál era lo que más tenía? El velo. ¿Qué es el velo? Velos hay muchos. El velo que se está refiriendo es el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra velo viene del hebreo, que significa el parojet. La palabra parojet, estas palabras quiere decir, amado hermano, un pacto.
Ahora vemos acá otro detalle. Cuando Cristo inspira allá en el madero, o cuando muere, pues mejor dicho, dice que cuando exclamó Elí, Elí lama Sabatani, ¿de qué velo está refiriendo? Se está refiriendo al pacto, se está refiriendo al velo de la división del lugar santísimo. ¿Qué significaba entonces? Que había una separación. Pero ya habiéndose abierto este velo, ya no iba a haber una separación, sino que iba a haber uno más acceso directo al trono. ¿Y por qué motivo? Porque el ser humano no era incapaz, desde que el hombre pecó en el huerto de Edén, ya no era capaz de acercarse al trono y pedirle a Dios. Pero surge el nuevo Adán. ¿Se acuerda que le dije qué significaba Adán? Pacto abrahámico, el davínico y el mesiánico, refiriéndose a Cristo. Y viene el último pacto del mesiánico, que le pertenecía a Mesías. El nuevo Adán. Viene el nuevo Adán, y ¿qué hace esa cortina? Se dividió en acceso, que la persona que no podía dirigirse a Dios por medio de ese pacto, de ese velo que se abrió, tenía que venir por el atrio de entrarse y de llegar ante el trono del hombre de la misericordia, que se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. La puerta que dividía estaba cerrada, pero cuando se abrió esa puerta, ya había un paso más de acceso a la misericordia. Un rey santo y un súbdito ya estaba por estar ya, para que todos pudiesen venir a ese trono de la gracia. Aquel pacto que entraba una vez el año el sumo sacerdote, una sola vez, ahora puede entrar cada tiempo. ¿Por qué? Porque el trono ya estaba abierto. Y por eso el libro de Hebreos dice que ya no hay otro sumo sacerdote, un solo pontífice, que es Cristo. Ya no hay nadie más. Por eso es que ha tenido un sumo sacerdote. Dice que este sumo sacerdote subió hasta donde sea la redención, el otro arrebatamiento. Por eso vea, cuando Cristo viene, ese sumo sacerdote que le pertenece a Cristo, haya en él perdón, y perdón de pecados. Entonces, mentira de la teología católica que nos dice que el hombre puede perdonar el pecado. Desbaratamos la teología católica entonces, porque no es así. La Biblia no me enseña de esa manera. Si el trono de la gracia estaba cerrado en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto que le pertenece al Mesías, se abre para que todos puedan entrar a ese trono. Y a quien tiene que pedir perdón no es al hombre, sino que Cristo, a Dios, como sumo sacerdote. Bendito sea el nombre de Dios. Volvemos nuevamente. El sumo sacerdote, vea cómo es. El que le entraba al lugar santísimo iba contada su vida. El hombre que le entraba a ese lugar santísimo iba con temor, con sangre fría, como nosotros le podemos llamar, con temor y con un sacrificio vivo. Porque
y viene el nuevo pacto y la expiación ya no era otro sumo sacerdote, sino que era Cristo en sacrificio vivo. En el antiguo pacto, ¿qué hacía el sumo sacerdote? El corderito lo partía, sacaba la sangre y empezaba a rociarlo al pueblo para cubrir nomás el pecado de la iniquidad. Pero siempre el hombre seguía pecando. ¿Cuándo? Cuando le entregó el gobierno de Satanás, seguía pecando. Ya no, un nuevo Adán ya no había un nuevo Adán. Viene Cristo, el pacto mesiánico, ¿y qué hace? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. De entrada, el sumo sacerdote con sangre de animales, pero ahora se tenía que presentar otro. Vea, siempre el corderito que ponían, ¿verdad? Y el cordero, se recuerda de Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacía el corderito? Lo rociaban, cubrían el pecado, pero seguían. Pero cuando vino el Cordero de Dios, refiriéndose a Cristo, él mismo con su propia palabra dijo que quita el pecado. Allá iban a matar. Estaba el corderito. Vea, si Isaac hubiera muerto, ¿para qué venir Jesús? Ni a venir Jesús, porque iba a morir y ya. Pero era necesario que apareciera el corderito. Y más adelante aparece Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Lo crucificaron. El corderito lo ponían, lo rociaban sangre, y Jesús en el duro madero empezaba a salir sangre de sus manos. Aquella corona de espinas que le incrustaron sobre su cabeza, empezó a salir sangre. Aquellos latigazos empezaron a salir sangre. Vea, al corderito nomás le hacían exploradora de un rol, le ponía aquí un solo, mire, y empezaba a rodear sangre, y estuvo, y empezaron a rodear. Y a Jesucristo, unos buenos azotazos con todo, le sangraron todo, le desfiguraron su rostro. Isaías dice: varón de dolores, experimentados en quebrantos. Pero ¿sabe qué es? Que por su llaga nosotros somos sanados. Vea, lo crucifican a Jesús, le ponen clavos y todo sale sangre. Estando allí, empieza a clamar: Elí, Elí, lama sabachthani. Dice uno, es que son astutos. Vea cómo es. Vea cómo es. El catolicismo sabe, no creo ustedes que vean los ignorantes que se hacen. Pero saben. ¿Cómo va a saber? Si aquel que estaba allí entendió y sabía que Elías había matado a aquel montón de sacerdotes católicos que estaban allí, de acera y de palo.
persecución para los romanos. Era la arma más criminal que tenían los romanos, pues. Morir enclavado. Y a la vez está que, mira, hermano, cuando alguien se golpea un golpe fuerte en lo que sea y está brotando sangre, le dan ganas de tomar agua. Le dan necesidad de tomar agua. Y cuando quiere tomar agua y si le da agua, lo manda rapidito para el otro lado. Y sabe que hicieron los bárbaros, empaparon esponja y le pusieron a beber. Y tan bueno que le dieron a beber. Posteriormente de eso muere Cristo, lo bajaron, y cuando exclama Elí lama sabatani, el pelo se rasgó y quedó abierta el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia en el oportuno. Ahora vemos acá, Cristo aquí aparece como el puente para el trono. Jesucristo aparece como puente para el trono. Mientras estaba en un abismo allá el ser humano, Cristo le está dando la mano, que suba, que llegue. Ahora ve acá, estando en la cruz se convierte en un abismo. Estando Jesús enclavado en la cruz se convierte en un abismo. Dice la Biblia que descendió. ¿Ya se dio cuenta? Estando enclavado, aparece un abismo, el ser humano desamparado, y desciende a lo más profundo, a lo más remoto de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Juan capítulo 14, verso 6. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo se puso como el puente para el trono. Cristo se pone el puente para la salvación. El pelo se arraigó, Mateo 27. Dice que el pelo se arraigó de arriba abajo, y habiéndose arraigado ese templo, se ende en dos: la apertura del trono de la salvación. Pero hasta ahí el hombre no podía ni comprender. La puerta se abre, la puerta de la salvación se abre, la puerta de vida eterna se abre, y el hombre no quiere entender, porque vea, en ese tiempo había un distanciamiento. Había un distanciamiento entre la salvación y el hombre, un distanciamiento entre poder llegar ante Dios, pues. Imagínese usted un momento, imagínese que usted esté en el tiempo de Jesús. ¿Será que actuaríamos de la misma manera que actuamos hoy? ¿Será que podríamos actuar como actuamos actualmente nosotros si hubiéramos estado en el tiempo de Jesús? ¿Sí? Es que no había acceso. Había un distanciamiento. Mientras Adán lo veía cara a cara a Dios, lo veía y escuchaba la conversación, porque dice que Dios siempre llegaba y le visitaba en el Edén. Pecando Adán, se cierra la comunicación totalmente con él. Y ahora ya no estaba así, sino que estaba en carne propia. Ve ahora hay acceso a la reconciliación. Ahora hay acceso a la comunión. ¿Por qué?
que por medio de Él tenemos acceso a la gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Vea, acerquémonos. Vamos al Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Usted se va a acordar de qué habla ese versículo, de ese capítulo. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Gloria a Dios. Ahí usted va a encontrar una historia muy real, una historia que se dio. Prácticamente es una alegoría, una parábola. Y esta parábola hace referencia a un hombre que estando juntos se retiró. ¿Ustedes a quién me estoy refiriendo? Un hombre que estaba junto con su familia, con sus padres, se retiró. Se fue. Así la persona que está teniendo acceso al trono de la gracia se retira. Habiendo gozado de los bienes espirituales, se retira y agarra su camino. También representación de un pecador. Lamenta estando del otro lado. Yo me acuerdo cuando era aquí. Soy yo de recuerdos. Yo me acuerdo cuando estábamos allá en la iglesia. Y lo mismo, ¿de acuerdo usted que lo mismo pasó con el hijo pródigo? Allá están mis hermanos comiendo bien. Mi padre. Y yo aquí comiendo algarrobas. Comiendo quizás lo que, deseando comer lo que el puerco, el chancho, el cerdo o el cuche come. Se acordaba. ¿Qué galanco con el trago fuera que estaba comiendo? Con el tronco de harina. Pero imagínense, acordándose de todo eso, lejos. El hijo pródigo estaba lejos del padre, estaba destruido, era indigno, no hay acceso a él. Pero cuando vuelve, vea qué bonito, cuando vuelve, ¿qué hace el padre? Corre, lo abraza. Y cuando lo abraza, ¿qué más hace? Le pone un anillo, aparte del anillo, ¿qué hace? Hace una fiesta. Y cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador vuelve a los caminos de Dios, hay fiesta en los cielos. Ahora vea, ¿qué pasa con eso? Cuando vuelve el padre celebra. Cuando el padre viene, celebra la llegada de su hijo perdido, aquel hijo desamparado, aquel hijo destrozado. Corre, lo abraza, y aparte que lo abraza, lo restaura. ¿Cómo lo restaura? Venía bien chandiloso, bien rompido el pantalón, bien todo acá, tiene dañado hasta su vergüenza, bien desnudo, bien partido, de todo un poquito. ¿Y qué hizo el padre? Lo resuró, lo bañó,
vive. Voy y lo restauro. Lo cambió, lo vistió, hizo banquete. Lo restauró de todo. El hijo mayor se enojó. ¿Verdad que el hijo mayor se enojó, verdad? Y Cristo dijo: yo voy a provocar a celo a ellos. ¿Quién la provoca a celo? ¿Y se enojó o no quedó con el pródigo? Ya se dio cuenta. Por eso nos hemos metido ya. El hijo perdido llega al trono de la gracia del Padre. Gloria al Señor. Es un lugar donde Dios recibe al pecador. Un lugar donde Dios hace cumplir la necesidad del pecador. Es la necesidad. Mire, hermano, aquí todo este lugar, en este Caribe hay bastante. Creo que están ya curtidos, como se le llama. ¿Sabe algo? Se le ha hablado del Evangelio y se les ha dicho que Cristo les ama. Y seguimos diciendo a los amigos que Dios quiere restaurarlo. Porque ahorita todos, man, todos quieren tener acceso al Padre, pero están seleccionados los que tienen acceso a ese trono. Están seleccionados. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y eso cuando llega el hijo pródigo, tiene acceso. Viene el hijo pródigo caminando, viene con hambre, con necesidad de comer, mire, necesidad de comer el pan, su comida a su tiempo. Viene con deseo de tomar, beber agua, pues. Viene descanso. Y cuando llega a donde el Padre lo cambia, le da de comer, lo da de beber, hace fiesta. Vestiduras nuevas. Aquellas vestiduras viejas, muchas ocasiones cristianos todavía tienen vestiduras viejas que no las quiere dejar. Y este hombre dejó todo y tuvo acceso al trono de la gracia. Tuvo acceso confiadamente a ese trono. Llegó confiadamente, alabado sea el nombre de Dios. Dios llega y le extiende sus manos. Dios llega y le extiende sus manos para recibirlo con ojos de misericordia. Ahora vea, viene confiadamente. Otra palabra, confiadamente. ¿Qué es tener confiadamente? ¿Será que había un versículo que hubo confianza? Veámoslo. Vamos al libro de Esther. Váyase conmigo al libro de Esther. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Está antes de Job, hermanos. Al libro de Esther. Estamos viendo confiadamente. Acerquémonos confiadamente. Esther capítulo 4, versículo 11. Vea cómo dice. Capítulo 4, verso 11 del libro de Esther. Dice textualmente: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado por una sola ley ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro. Escuche, extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Vemos acá. Vamos a ver acá. En toda la Biblia
cetro es porque la persona ha hallado gracia y está confiadamente. Una persona o que alguien que vive en la casa suya, digamos así, o sea que no le va a dar confianza a usted. Y este rey le escribió la confianza a Esther. Y Esther tuvo miedo, sintió miedo. Y habiendo entrado, por eso digo, allí entra el temor en ella. Y ahí estaba extendido el báculo para que entrara a su trono. Nadie podía entrar al trono de este rey sin que antes fuese llamado. Ese era el detalle. Esther no le pertenecía a sus propios de allí. Era fuera, extraviada de todos. Y por eso era el miedo que tenía Esther sobre todo. Viene el rey, le extiende el báculo que entra a su trono. Acerquémonos confiadamente al trono del rey. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo extiende su cetro. Extiende a su cetro extendido por el Padre. Y le dice: venid a mí tal como estáis cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Porque por medio de Cristo podemos entrar confiadamente. Por medio de Jesucristo entramos confiadamente a ese trono de la gracia. No somos perfectos, hermano. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero el rey manda a llamar a sus hijos. El rey manda a llamar a su simiente. Se encuentra cuando alguien entra en cierta vez, todos los parientes habían muerto y solo uno estaba con vida. Y se acordaba. Vea, en primer lugar, esta persona no podía caminar. No podía caminar. Cuando usted antes de llegar al evangelio estaba lisiado, andaba cojeando, no podía, tenía acceso, y el rey lo manda a llamar. Usted sabe a quién me estoy refiriendo. Imagínese usted que dentro de la persona a un tribunal, que entre a un tribunal donde el culpable merece ser condenado, donde el culpable merece ser condenado, y ahora aquel tribunal que parece ser condenado es el tribunal de la gracia. El tribunal de la gracia. El tribunal se convierte en un lugar de gracia, y eso lo hizo Cristo. El que tenía que condenar lo llama al tribunal de la gracia. Ahora vea, Romanos capítulo 8, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que son conforme de espíritu y no conforme a la carne. En la cruz fue satisfactoria, podemos decir, la justicia y la santidad y la ira divina. Ahora por eso nos es llamado al trono, nos llama a su trono de reconciliación, a su trono de la gracia. Ahora vea, alcanzar misericordia. El mendigo, aquel mendigo cubierto de sociedad, de la sociedad, de toda, expatriado de la sociedad. El mendigo expatriado de la sociedad llega ante el rey, llega ante
Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. La misericordia divina desciende hacia la humanidad. Desciende a la más miseria de la humanidad, hermano. Ahora hallar gracia. El ser cristiano atraviesa por el desierto. Atraviesa por el desierto, por los vallados. No creo usted que porque ser cristiano se va a jugar bien fácil la vida. Y es la mayor equivocación que hay. Al amigo es consciente de decirle, pero siempre. Por eso muchos no quieren llegar al evangelio. Porque llegar al evangelio es fácil llegarlo. Sufrir el vituperio en el evangelio, cruzar el desierto, es otra cosa. Pero vea que la gracia es el agua en la sequía, la fuerza, sacarla de la debilidad. Donde no hay fuerza, sacarla. Donde desaparece que no hay, hermano. Donde no hay pan para comer. Donde no hay pan, pero el pan espiritual desciende al cristiano. Vea qué curioso esto. No hay para comer físicamente, pero el pan espiritual siempre desciende. Y eso lo llena, lo justifica. A Israel se le mandó maná en el desierto. Ellos lo comieron. Capítulo 16 del libro de Éxodo. Ellos lo comieron, lo tomaron. Pero es necesario llegar misericordia en el oportuno. Para ir finalizando con estas dos palabras: oportuno socorro. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo, gloria al Señor, versículo 30. Vea cómo dice textualmente: mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundir dio voces diciendo: sálvame, Señor, sálvame. Verso 31. Luego Jesús, extendiendo la mano, tramó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo se le llama esto? Se le llama llegar en el oportuno socorro. Es ayuda de Dios. El socorro es ayuda que proviene de Dios y llega en el momento exacto. El socorro de Dios llega en el momento según sea la voluntad de Dios. El socorro de Dios llega en perfecta sabiduría, no el momento que nosotros queramos. Ahora vean, llegar al trono de la gracia, llegar al trono de la gracia también es entrar al reino eterno de Dios. Hoy nos acercamos por la fe. Hoy nos acercamos por la fe al trono de Dios. Y viene el día que le veremos cara a cara. Apocalipsis, váyase conmigo, Apocalipsis capítulo 22. Y le veremos cara a cara. Apocalipsis 22, versos 3 y 4. Apocalipsis 22, versos 3 y 4. Vea cómo dice: y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Le verán su rostro. ¿Se acuerda que le dije del Adán antiguo? ¿Se acuerda que le dije que íbamos
cuando tenemos el acceso, y es un acceso de restaurador por la eternidad. Cuando vemos a Cristo cara a cara, el acceso al nuevo Edén. Pero ¿quiénes van a tener acceso a ese Edén? Los que seamos fieles a Dios. Dios premiará la fidelidad. Dios premiará la fidelidad del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Muestra todo lo que Él ha dado a nosotros por su peña y su gran misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Y el hombre vuelve. Vea que curiosamente el hombre antiguo, Adán, ¿cuánto tiempo fue que vivió Adán? ¿Usted se acuerda? Pero Adán tuvo su tiempo de vida humanamente. Pero cuando en el tiempo de Dios, que le vea cara a cara, se volverá a repetir el nuevo Edén. ¿Sabe qué es el problema? Y lo más maravilloso, que en ese tiempo será una vida eterna de por vida. No va a haber nada de muerte. Se volverá a repetir la comunión del creyente hacia Dios, pero ya no es en cuestión visible, sino que en cuestión así, hermano, que no lo vemos, sino que será cara a cara. ¿Usted quiere ver al Señor cara a cara? ¿Quiere ver al Señor cara a cara a usted? ¿O quiere tener la presencia de Dios? Gloria a Dios. Ver al Señor cara a cara y al final de todo, cuando Él nos haya redimido, póngase sobre sus pies esta tarde. Póngase sobre sus pies esta tarde. Cierra un momento sus ojos y dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por haber hablado a mi vida. Gracias por haber hablado a mi corazón. Dios mío, esta tarde yo he hablado de su palabra. Esta tarde, Señor, he querido llegar, oh Dios mío, al corazón de cada uno por medio de su palabra, y poder comprender el acceso que tenemos, oh Dios, a ese trono. Poder tener acceso, Padre, a ese trono de misericordia. Cordero de Dios, en este momento te pido, Padre, que nos ayude, que nos fortalezca, Dios mío, que llene nuestros seres, que llene nuestra vida, Padre. Queremos verle un día cara a cara y verle, contemplar su rostro, Señor amado, y vivir por la eternidad juntamente contigo, Cordero de Dios. Bendito sea tu nombre, Cordero Santo. Vivifícanos con tu palabra, vivifícanos con su palabra, Cordero de Dios. Oh, gloria a tu nombre, Cordero Santo. Oh, glorifícate en nuestra vida, glorifícate en nuestra vida, Señor. Oh, poder de Dios, mira, Padre, ayuda a tu pueblo a poder dedicarnos más confiadamente al trono de la gracia, de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, poderoso Dios, aleluya. Te damos gracias, oh Dios. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por cuanto, Señor mío, tú, Padre mío, Señor, nos has dado una enseñanza, Padre, para que reflexionemos cada uno, Padre, en sus caminos, Señor mío, el cual, Señor mío, queremos llegar, Señor mío, a ese lugar, a ese trono de gloria, Señor mío. Padre eterno, bendice cada uno, Padre. Háganos valientes, Señor mío, en el camino. Padre bendito, Señor, eso es lo que pedimos, Señor. Queremos tener esa comunión, como dijo el hermano, cara a cara con el Padre. Pero para eso, Señor mío, tenemos que justificarlo, dice tu palabra, por tu palabra, Señor mío. Gracias te damos, Señor mío.